Nunca imaginé que un momento tan íntimo pudiera cambiar mi vida para siempre. Hola, me llamo Laura, tengo 20 años y vivo en un pequeño pueblo de la provincia de Valencia llamado Sátiva. Hace unos meses que empecé una relación con Daniel, un chico un poco mayor que yo, de 26 años, que conocí a través de una aplicación de citas. Desde el principio, sentí una conexión especial con él, es atento, cariñoso y siempre me trata con mucho respeto. Nuestra relación ha ido avanzando despacio, pero todo parece perfecto. Sin embargo, como en cualquier historia de amor, llegó el momento en que empezamos a hablar sobre intimidad y eso me puso algo nerviosa. Daniel y yo no hemos tenido muchas experiencias antes, y aunque me siento cómoda a su lado, hay temas que todavía me generan inseguridad. Él ha sugerido en varias ocasiones que le gustaría probar cosas nuevas en nuestra relación, cosas que yo nunca he considerado antes. Esa idea me provoca sentimientos encontrados. Por un lado, la curiosidad me tienta, pero por otro, el miedo a salir de mi zona de confort me paraliza. No sé si estoy lista para dar ese paso, pero siento que debo enfrentarlo. Una tarde, después de un día largo en el trabajo, estábamos sentados en el sofá cuando Daniel volvió a mencionar la posibilidad de experimentar algo distinto. Me miró a los ojos con suavidad y me dijo que no tenía que hacer nada que no quisiera, que respetaría mis tiempos y sentimientos. Su ternura me tranquilizó un poco, pero la duda seguía ahí, dando vueltas en mi cabeza. A medida que los días pasaban, no podía dejar de pensar en esa conversación. La idea de cambiar algo en nuestra vida íntima se quedó grabada en mi mente. No podía evitar preguntarme si realmente quería hacerlo, si sería capaz de superar mis temores o si sería una experiencia desagradable que preferiría olvidar. Sabía que tarde o temprano tendría que decidir, pero no quería precipitarme. Un día, decidí llamar a mi mejor amiga Marta. Ella siempre ha sido muy abierta y sincera sobre estos temas, y confiaba plenamente en su opinión. Me tumbé en la cama, nerviosa, y le expliqué todo por teléfono. Marta escuchó con atención y luego me animó a que, si confiaba en Daniel y me sentía cómoda, quizás valía la pena intentarlo. Me recordó que podía parar en cualquier momento si no me sentía bien, y que lo importante era que fuera una experiencia positiva para mí. Sus palabras resonaron en mi cabeza y me dieron un poco de valor. Sabía que Daniel me respetaría, pero aún así, el miedo seguía ahí, agazapado en algún rincón de mi mente. ¿Qué pasaría si no me gustaba? ¿Y si me dolía o me hacía sentir incómoda? Marta me dijo que solo necesitaba intentarlo para descubrirlo. Después de mucho pensarlo, supe que debía hablar con Daniel. No podía seguir evitando el tema. Cuando nos sentamos juntos una noche, le dije que quería hablar sobre lo que habíamos hablado días atrás. Él me miró con calma y me aseguró que no había presión alguna, que él solo quería que yo estuviera bien y cómoda. Respiré hondo y le confesé que aunque tenía miedo, quería intentarlo. Daniel me tomó de la mano y me prometió que iríamos despacio, que siempre podríamos detenernos si algo no me gustaba. Esa promesa me dio una tranquilidad inmensa. Aquella noche, aunque no pasó nada, supe que estábamos dando un paso importante. Sentí que con su paciencia y respeto, podría enfrentar este nuevo terreno. Aún así, dentro de mí había una mezcla de emociones, curiosidad, miedo, ilusión y una pequeña chispa de deseo que no había sentido antes. Este es solo el comienzo de una historia que cambió mi forma de ver el amor y la confianza. Pero, ¿qué pasará cuando finalmente nos lancemos a lo desconocido? ¿Será tan perfecto como imaginamos o habrá sorpresas que nadie espera? Después de aquella conversación con Daniel, sentí que algo en mí empezaba a cambiar, aunque no sabía muy bien qué. Los días siguientes fueron una mezcla de nervios y una extraña emoción que me mantenía alerta. A cada momento, mi mente volvía al mismo pensamiento. ¿Estaba realmente preparada para dar ese paso? Vivir en Sátiva, con sus calles estrechas y su ritmo pausado, me hacía sentir segura, pero también me dejaba tiempo para pensar demasiado. A veces deseaba estar en algún lugar más grande, donde nadie conociera mi historia, para poder explorar sin miedo al juicio. Daniel y yo habíamos quedado en que hablaríamos de todo, sin prisas ni presiones, y que si en algún momento quería detenerme, él respetaría mi decisión. Esa promesa era un bálsamo para mis inseguridades. Sin embargo, la realidad es que cada vez que nos veíamos,
Él irradiaba una confianza y una ternura que me hacían querer rendirme ante sus deseos, aunque una parte de mí aún temblaba. Recuerdo una tarde de sábado, cuando él vino a verme a casa después de que yo terminara unas tareas para la universidad. Estaba vestida con unos vaqueros ajustados y una blusa blanca un poco transparente que dejaba entrever el contorno de mi piel. Daniel no pudo evitar mirarme con admiración, y yo sentí un cosquilleo en el estómago. Me trajo flores, un detalle que me hizo sonreír, y nos sentamos en el sofá a charlar mientras escuchábamos música suave. Poco a poco, la conversación fue derivando hacia el tema que tanto me inquietaba. Daniel me preguntó si había pensado más en lo que habíamos hablado, y yo, con la voz un poco temblorosa, le dije que sí, que tenía miedo, pero que confiaba en él. Él me tomó de las manos y me dijo que no había prisa, que lo importante era que ambos estuviéramos cómodos. Aquel gesto me tranquilizó y, por primera vez, sentí que quizás podía dejar a un lado mis dudas para entregarme un poco más a la experiencia que nos esperaba. Pero al mismo tiempo, una voz interior me advertía que debía ser cautelosa, que no todo en la vida era tan sencillo como parecía. En esos momentos, me di cuenta de que esta situación no solo trataba sobre experimentar algo nuevo con Daniel, sino también sobre descubrir quién era yo realmente, cuáles eran mis límites y hasta dónde estaba dispuesta a llegar por amor y confianza. Aunque intentaba mantener la calma, cada vez que nos acercábamos, mi cuerpo reaccionaba con una mezcla de deseo y miedo, y eso me confundía aún más. No sabía si estaba preparada para ese primer paso, pero sabía que debía tomarlo tarde o temprano. Mientras tanto, en Sátiva, la vida seguía su curso tranquilo, con sus plazas llenas de gente, sus cafés donde Marta y yo solíamos encontrarnos a charlar y reírnos sin preocupaciones. Ella, siempre tan directa y valiente, me animaba a que no dejara que el miedo me paralizara, recordándome que la confianza que sentía con Daniel era un privilegio que no debía desperdiciar. Así, entre conversaciones con Marta, miradas cómplices con Daniel y momentos de reflexión en mi habitación, fui preparándome para enfrentar lo desconocido, sin saber aún que aquella decisión marcaría un antes y un después en mi vida. ¿Sería capaz de superar mis temores y entregarme a esta nueva etapa con Daniel? ¿O el miedo acabaría dominándome? Solo el tiempo lo diría, y yo estaba a punto de descubrirlo, un paso a la vez. La tensión en el aire se volvió palpable cuando decidí que ya no podía seguir posponiendo lo inevitable. Aquella inquietud que me había acompañado durante semanas comenzó a transformarse en una mezcla de determinación y ansiedad que no me dejaba en paz. Vivir en un pueblo pequeño como Sátiva, donde todos se conocen y las miradas se cruzan en las plazas, hacía que mis pensamientos fueran aún más intensos. No solo era el miedo a lo desconocido, sino también el temor a cómo cambiaría nuestra relación, a si Daniel me seguiría viendo igual después de ese paso. Recordaba las palabras de Marta, su voz firme y alentadora: confía en lo que sientes, Laura, y no dejes que el miedo te paralice. Me aferraba a ese consejo, pero la realidad me golpeaba con dudas difíciles de ignorar. ¿Y si no estaba preparada? ¿Y si resultaba ser más doloroso o incómodo de lo que imaginaba? Una tarde, mientras trabajaba desde casa en uno de mis proyectos universitarios, decidí que era momento de hablar con Daniel. No podía seguir jugando a evitar el tema. Llamé a Marta para contarle que finalmente me reuniría con él para aclarar todo. Sus palabras fueron un bálsamo: hazlo a tu ritmo, no te dejes presionar. Cuando Daniel llegó, lo vi sonreír con esa mezcla de ternura y paciencia que siempre me había cautivado. Llevaba una camisa azul clara, desabrochada en el cuello, y unos pantalones de tela ligera. Su presencia me calmaba, pero también despertaba ese nerviosismo latente. Nos sentamos en el salón, la luz cálida de la tarde colándose por la ventana, y le hablé desde el corazón. Le dije que tenía miedo, que no estaba segura de estar lista, pero que confiaba en él y quería intentarlo. Daniel me miró con esos ojos profundos y me aseguró que no habría ninguna presión, que lo importante era que yo me sintiera segura. Me tomé un momento para respirar profundamente, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Aquel instante era decisivo, un cruce de caminos donde la confianza y el miedo se enfrentaban. Daniel me propuso que definiéramos juntos cómo queríamos hacerlo, que él respetaría cada límite que pusiera. Esa promesa me dio una fuerza inesperada. Sentí que, aunque el miedo seguía allí, había un espacio para la esperanza y la posibilidad de descubrir algo nuevo y hermoso. Nos abrazamos,
y en ese abrazo sentí que no estaba sola, que podía apoyarme en él para enfrentar lo desconocido. Esa noche, aunque no pasó nada más, supe que habíamos abierto una puerta que cambiaría nuestra relación para siempre. Pero en mi interior, una batalla invisible continuaba, la incertidumbre y el deseo se mezclaban en una danza que no podía controlar. ¿Sería capaz de dejar atrás mis miedos y entregarme a esa experiencia? ¿O la inseguridad terminaría ganando? Mientras tanto, la rutina en Sátiva seguía su curso habitual. Marta y yo nos vimos para tomar un café en nuestra terraza favorita, y le conté todo. Ella me escuchó con atención y me recordó que la valentía no es ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él. Aquella conversación me fortaleció. Sentí que estaba más cerca de encontrar mi respuesta, aunque sabía que el camino todavía era largo y lleno de sorpresas. Lo que no sabía era que, poco después, algo inesperado cambiaría el rumbo de nuestra historia. Un giro que pondría a prueba la confianza y el amor que Daniel y yo habíamos construido con tanto cuidado. ¿Estaría lista para enfrentarlo? ¿O todo lo que creía seguro se desmoronaría en un instante? Solo el tiempo lo revelaría, y yo estaba a punto de descubrirlo. Aquella noche, mientras la ciudad de Sátiva dormía bajo un manto de estrellas, sentí como mi corazón latía con una mezcla de nervios y esperanza. Daniel y yo habíamos decidido dar el primer paso hacia lo desconocido, y aunque mi mente estaba llena de dudas, su presencia a mi lado me brindaba un extraño consuelo. Me vestí con una blusa de seda color marfil que caía suavemente sobre mis hombros, y unos pantalones negros que resaltaban la curva de mis caderas. Me calzaba unos zapatos de tacón bajo, discretos pero elegantes, y me puse unos pendientes pequeños de plata que Marta me había regalado para darme confianza. Cuando Daniel llegó, lo recibí con una sonrisa tímida. Él llevaba una camisa azul oscuro que abrazaba sus músculos y unos pantalones de tela suave. Su aroma a colonia fresca llenó la habitación y mi piel se erizó. Nos sentamos en el sofá del salón, las luces atenuadas creaban una atmósfera íntima y cálida. Daniel me miró con ternura y me susurró al oído que no teníamos prisa, que todo sería a mi ritmo. Empezamos con caricias suaves, sus manos explorando mi piel con delicadeza, sus labios rozando mi cuello con un cuidado que me hizo sentir protegida. A pesar del miedo, sentí como lentamente me entregaba a ese momento, dejándome llevar por la sensación de seguridad que él me ofrecía. Su paciencia era un bálsamo para mis inseguridades, y poco a poco, mi cuerpo se relajaba. Sin embargo, justo cuando pensé que todo iba a ser perfecto, sentí una punzada de dolor que me hizo retroceder. Daniel notó mi reacción y frenó al instante, mirándome con preocupación y disculpándose por no haber sido lo suficientemente cuidadoso. Me abrazó fuerte, sus ojos reflejaban sinceridad y arrepentimiento. Aquel instante me hizo entender que, aunque quería explorar, debía hacerlo con cautela y amor propio. Nos tomamos un descanso, y mientras estábamos abrazados, hablamos sobre mis temores y límites. Daniel me escuchó atentamente, sin juzgar, y me aseguró que no haríamos nada que no quisiera. Esa conversación nos acercó aún más, y sentí que nuestra relación se fortalecía con cada palabra y cada gesto. Esa noche no terminó con una experiencia perfecta, pero sí con una promesa, la de respetar el tiempo y los sentimientos de cada uno, y la de construir juntos algo nuevo y auténtico. Sentí que había dado un paso importante, aunque fuera pequeño, hacia una nueva versión de mí misma. Al día siguiente, mientras caminaba por las calles empedradas de Sátiva, recordaba cada detalle de aquella noche. La mezcla de emociones seguía viva en mi pecho, la tristeza por el dolor, la gratitud por la comprensión, y la esperanza de que, con paciencia, todo mejoraría. Pero también sentí una sombra de inquietud, una sensación que no lograba identificar. Algo dentro de mí me decía que lo que habíamos vivido era solo el comienzo de un camino lleno de sorpresas, algunas quizás inesperadas. No sabía entonces que, muy pronto, un giro inesperado sacudiría mi mundo y pondría a prueba todo lo que creía sobre el amor, la confianza y el deseo. Aquella experiencia, aunque complicada, sería solo el primer capítulo de una historia mucho más intensa y profunda. ¿Sería capaz de enfrentar lo que venía? ¿O mis miedos me impedirían seguir adelante? La respuesta estaba por llegar, y yo estaba a punto de descubrirla, enfrentando lo desconocido con el corazón en vilo. Pasaron unos días después de aquella noche que, aunque no fue perfecta,
nos dejó a Daniel y a mí con un sentimiento de cercanía y entendimiento renovados. Sin embargo, algo en el aire había cambiado, una tensión sutil que se instaló entre nosotros y que yo no sabía explicar. Aquel pequeño dolor y el miedo que sentí me habían dejado una herida invisible, una duda que me acompañaba en cada encuentro. Recuerdo que una tarde, mientras caminábamos por el casco antiguo de Sátiva, entre las calles estrechas y las fachadas de piedra, Daniel tomó mi mano con suavidad. Su mirada era seria, pero llena de cariño. Me dijo que quería que todo fuera perfecto para mí, que no quería apresurar nada ni causarme malestar. Sentí que sus palabras eran sinceras, pero en el fondo yo luchaba con mi propio miedo. Al llegar a mi casa, nos sentamos en el salón, él se acercó lentamente, y me pidió permiso para continuar. Su voz era suave, casi un susurro, y en sus ojos había una mezcla de deseo y respeto. Comenzó a besarme con ternura, recorriendo mi cuello y mis hombros, mientras mis nervios se iban calmando poco a poco. Pero entonces, justo cuando parecía que todo iba a fluir con naturalidad, una oleada de incomodidad me invadió. Mi cuerpo se tensó, y una sensación de rechazo se asomó con fuerza. Levanté la mano para detenerlo y, con la voz temblorosa, le pedí que parara. Daniel me miró con preocupación y me abrazó, asegurándome que estaba bien y que no había problema en detenernos. Aquel momento fue un golpe para mí. Por primera vez, tuve que enfrentar mis propios límites con brutal honestidad. Me di cuenta de que, aunque confiaba en Daniel, todavía había partes de mí que no estaban listas para avanzar. Me sentí vulnerable, expuesta y, al mismo tiempo, aliviada por haber sido sincera. Durante los días siguientes, la relación entre nosotros se volvió más intensa, pero también más delicada. Daniel se mostró más atento que nunca, siempre preguntando cómo me sentía, si quería seguir adelante o si prefería esperar. Su respeto me conmovía, pero yo no podía evitar preguntarme si mis miedos terminarían alejándonos. Una noche, después de cenar, me senté en la terraza de mi casa, mirando las luces de la ciudad y las estrellas que brillaban en el cielo. Llamé a Marta para contarle todo lo que estaba pasando, mi confusión, mis dudas y el miedo a perder a Daniel si no lograba superar mis inseguridades. Marta, con su habitual sinceridad, me dijo que la confianza no siempre es un camino recto, que a veces hay que dar un paso atrás para poder avanzar mejor después. Me animó a no rendirme, a escucharme a mí misma y a confiar en que, si Daniel me quería de verdad, esperaría todo el tiempo que necesitara. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma inquieta. Comprendí que esta experiencia no era solo sobre nosotros, sino también sobre mi crecimiento personal y la aceptación de mis propios tiempos. Pero justo cuando pensaba que estábamos encontrando un equilibrio, algo inesperado ocurrió. Un mensaje en el teléfono de Daniel, un secreto que jamás imaginé descubrir, cambió todo en un instante. Ese momento fue el principio de un giro que pondría a prueba no solo nuestra relación, sino también mi capacidad para perdonar y entender. ¿Qué escondía Daniel? ¿Sería capaz de enfrentar esa verdad sin romper el delicado hilo que nos unía? La respuesta estaba a punto de revelarse, y yo me encontraba en el ojo de una tormenta que no esperaba. Nunca imaginé que un simple mensaje en el móvil de Daniel pudiera cambiarlo todo en cuestión de segundos. Estábamos en mi habitación, una tarde tranquila en la que él había venido a verme después del trabajo. Yo estaba sentada en la cama con las manos entrelazadas, intentando ordenar mis pensamientos, cuando de repente su teléfono sonó. Sin querer, vi la pantalla encenderse y apareció un mensaje que no esperaba, un nombre desconocido, seguido de palabras que despertaron una alarma en mi interior. Mi corazón se aceleró y un nudo se formó en mi garganta. Intenté no darle importancia, pensando que quizá era algo sin importancia, pero la duda comenzó a crecer en mí como una sombra que no podía ignorar. La confianza que había depositado en Daniel se tambaleaba, y por primera vez, sentí miedo de lo que podría descubrir. Con una mezcla de nervios y valentía, le pregunté quién era esa persona. Daniel, sorprendido, me miró y con voz tranquila me explicó que era una amiga de la universidad con la que había perdido contacto, pero que ella le había escrito para pedirle ayuda con un proyecto. Intenté convencerme de sus palabras, de su sinceridad, pero la sensación de inseguridad seguía ahí, creciendo lentamente. En ese momento, una tormenta de emociones me invadió, tristeza, confusión, incluso un poco de celos, aunque sabía que no tenían sentido.
Me sentí vulnerable y cuestioné todo lo que creía saber sobre nuestra relación. ¿Era Daniel realmente tan honesto como decía? ¿Podría confiar en él después de esto? Intenté mantener la calma, pero mi mente no paraba de dar vueltas. Recordé todas las veces que él me había prometido paciencia y respeto, y me pregunté si esas promesas eran suficientes para superar esta pequeña grieta que acababa de aparecer entre nosotros. Pasaron las horas y cada vez que miraba a Daniel, buscaba en su mirada alguna señal de mentira, pero solo encontraba preocupación y amor. Me abrazó con fuerza y me dijo que no quería perderme, que todo lo que tenía conmigo era verdadero y que estaba dispuesto a demostrarlo. A pesar de sus palabras, algo en mi interior había cambiado. La imagen perfecta que tenía de nuestra relación se había empañado, y aunque quería creer en él, no podía evitar sentirme traicionada, aunque fuera de forma tan sutil. Esa noche me acosté con 1000 preguntas sin respuesta, con la mente a 1000 por hora y el corazón dividido entre el amor y la desconfianza. Sabía que debía hablar con Daniel, aclarar todo y decidir si estábamos dispuestos a superar juntos este obstáculo. Pero también entendí que, a veces, las heridas no se ven, pero duelen igual, y que el camino hacia la confianza no siempre es lineal ni sencillo. ¿Podríamos Daniel y yo reconstruir lo que parecía haberse resquebrajado? ¿O esta sombra sería el inicio de algo más profundo que pondría en jaque todo lo que habíamos construido? El futuro era incierto, y yo me encontraba en medio de una encrucijada que no sabía cómo resolver. Nunca imaginé que aquella aparente simple conversación daría un giro tan inesperado y devastador. Después de aquella noche llena de dudas, decidí enfrentar a Daniel y pedirle que me explicara todo con sinceridad. Lo que no esperaba era que, detrás de esa llamada perdida y ese mensaje extraño, se escondía un secreto mucho más profundo y doloroso que pondría a prueba no solo nuestro amor, sino también mi capacidad para comprender y perdonar. Daniel me confesó que, antes de conocerme, había tenido una relación complicada con una chica llamada Sofía, que aún seguía presente en su vida de una manera que yo no había imaginado. No era solo una amiga universitaria, sino alguien con quien había tenido una historia intensa y que, a pesar del tiempo, mantenía un contacto que él no había tenido el valor de contarme. Sus palabras me golpearon con fuerza. Me explicó que Sofía había atravesado momentos difíciles y que él había intentado ayudarla, sin ninguna intención oculta, pero que esa conexión era algo que yo no podía ignorar. En ese instante, sentí como una mezcla de celos, tristeza y confusión se apoderaba de mí, como si un muro invisible se interpusiera entre nosotros. Mientras Daniel hablaba, yo trataba de comprender, de procesar aquella revelación, pero mi mente estaba en caos. ¿Por qué no me había contado antes? ¿Por qué me había ocultado algo tan importante? La confianza que creía tener se había visto fracturada, y no sabía si podría reconstruirse. Esa noche, nos quedamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Sentí que la relación que había creído perfecta ahora estaba llena de sombras y secretos. Daniel me miraba con ojos suplicantes, buscando una oportunidad para enmendar lo que él mismo había dejado a medias. Pero además de la tristeza, una chispa de rabia y decepción comenzó a crecer en mi interior. Me preguntaba si todo lo que habíamos vivido hasta ese momento había sido una ilusión, si nuestra conexión verdadera era solo un espejismo. En los días siguientes, nuestra comunicación se volvió tensa y llena de malentendidos. Daniel intentaba explicarse, y yo luchaba contra la tormenta de emociones que me consumía. No sabía si podía confiar en él, ni si quería seguir adelante con una relación manchada por secretos. Pero lo más sorprendente fue descubrir que, detrás de esa historia con Sofía, había algo más, algo que Daniel no había querido decirme hasta entonces. Un detalle que cambiaría por completo la percepción que tenía de él y de nuestra relación. Un día, mientras revisaba por casualidad su teléfono con su permiso, encontré mensajes que no solo hablaban de ayuda, sino de encuentros y promesas que él me había ocultado. Era la prueba de que la verdad era mucho más complicada de lo que había imaginado. La traición, aunque sutil, estaba ahí, y yo debía decidir si era capaz de perdonar o si debía cerrar esa puerta para siempre. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, algo inesperado ocurrió. Un mensaje anónimo llegó a mi móvil, revelando información que me hizo replantear todo lo que creía saber sobre Daniel y Sofía. ¿Quién enviaba ese mensaje? ¿Y qué secretos ocultaba realmente Daniel? La historia que parecía ir en una dirección,
de repente tomó un rumbo completamente distinto, mucho más oscuro y profundo de lo que podía imaginar. El misterio apenas comenzaba, y yo estaba atrapada en medio de una trama que iba a cambiarlo todo, para siempre. El mensaje anónimo que apareció en mi móvil esa noche fue como un rayo que partió en dos la realidad que conocía. Las palabras eran claras y directas. No todo es lo que parece con Daniel y Sofía. Cuidado con en quién confías. No había firma, ni pista sobre quién podía haberlo enviado, pero el simple hecho de recibirlo desató una tormenta dentro de mí. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Quién quería advertirme? ¿Qué secretos ocultaba Daniel que ni él mismo se atrevía a contarme? Sentí una mezcla de miedo y curiosidad que me empujó a investigar un poco más, a buscar detalles que quizás antes había ignorado. Decidí hablar con Marta, mi mejor amiga y confidente. Nos encontramos en nuestro café habitual en el centro de Sátiva. El aroma a café recién hecho y las risas de los clientes habituales nos envolvían, pero yo estaba demasiado tensa para disfrutar del momento. Le mostré el mensaje y le conté todo lo que había descubierto hasta ese momento. Marta me miró con seriedad, tomando mi mano con fuerza. Laura, esto es mucho más complicado de lo que pensabas. No solo hay un secreto entre Daniel y Sofía, sino que parece que alguien está intentando manipularte o protegerte. Debes tener cuidado. Desde ese instante, me sentí atrapada en una red invisible de mentiras, medias verdades y secretos ocultos. No sabía si Daniel era víctima de algo más grande o si él mismo estaba ocultando intenciones que yo no podía imaginar. Esa noche, decidí confrontarlo de nuevo, pero esta vez con la verdad en la mano. Le enseñé el mensaje, le hablé de mis sospechas y la incertidumbre que me consumía. Daniel se quedó en silencio, sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de tristeza y miedo. Por primera vez, vi en él una vulnerabilidad que no había percibido antes. Me confesó que Sofía no solo había sido una antigua novia, sino que también había estado involucrada en situaciones complicadas que lo habían afectado profundamente. Me reveló que él había intentado protegerme de esa historia, por miedo a que me alejara, y que por eso no había sido completamente transparente. Pero lo más impactante fue cuando me contó que alguien cercano a nosotros estaba intentando interferir en nuestra relación, que el mensaje anónimo no era más que una advertencia velada para que me alejara de él. La verdad era mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás habría imaginado. Y en medio de ese torbellino de emociones, me di cuenta de que estaba ante una encrucijada, confiar en Daniel y luchar por lo nuestro, o dejar que las sombras del pasado destruyeran todo lo que habíamos construido. Pero aún no sabía que la verdadera prueba estaba por llegar. Un evento inesperado sacudiría mi mundo y pondría a prueba no solo nuestro amor, sino también mi fuerza y valentía. ¿Podríamos salir indemnes de esta tormenta? ¿O habría algo en el camino que cambiaría nuestras vidas para siempre? La historia que parecía un simple relato de amor y miedo se había convertido en un misterio mucho más profundo y oscuro, y yo estaba dispuesta a descubrir la verdad, sin importar el precio. La tensión en el ambiente era insoportable, como si cada palabra, cada silencio, fuera una bomba a punto de estallar. La verdad que Daniel me había revelado, junto con aquel mensaje anónimo, había convertido nuestra historia en un laberinto de dudas y peligros invisibles. Me sentía atrapada en una película de la que no podía escapar, con cada giro llevándome más lejos de la inocencia que alguna vez sentí. Una noche, mientras caminábamos juntos por la plaza mayor de Sátiva, iluminada por las farolas amarillentas y el murmullo distante de la ciudad, sentí como el peso de todo aquello caía sobre mis hombros. Daniel me tomó de la mano con una fuerza que parecía querer protegernos del mundo entero, pero yo sabía que no bastaría. De repente, mi teléfono vibró con un mensaje nuevo. Era otro aviso, más urgente y oscuro: lo que crees saber es solo la punta del iceberg. Alguien cercano a ti guarda más secretos de los que imaginas. Mi corazón se aceleró, y miré a Daniel con una mezcla de miedo y desesperación. Él me miró fijamente, suplicándome con la mirada que confiara en él. Pero yo sentía que estábamos rodeados por sombras que querían separarnos. Esa sensación se volvió insoportable cuando, sin previo aviso, recibimos una llamada anónima que cambió todo. Una voz fría y distante nos advirtió que había cosas que era mejor dejar enterradas, que si seguíamos buscando la verdad, las consecuencias serían impredecibles. Daniel apretó mi mano con fuerza, pero sus ojos reflejaban la misma incertidumbre que yo sentía. En ese momento,
comprendí que estábamos en medio de una batalla invisible, donde el amor y la confianza eran nuestras únicas armas contra una amenaza que no podíamos ver claramente. Cada paso que dábamos nos acercaba más al borde de un abismo, y la tensión se volvía insoportable, como una tormenta a punto de estallar. Sentí como mi mente se perdía entre la realidad y la paranoia, preguntándome en quién podía confiar, qué secretos ocultaban las personas a nuestro alrededor, y qué precio estaríamos dispuestos a pagar por descubrir la verdad. Pero a pesar del miedo, una chispa de determinación nació dentro de mí. No estaba dispuesta a rendirme, ni a dejar que las sombras destruyeran lo que habíamos construido. Sentí que, aunque el camino fuera oscuro y peligroso, debía enfrentarlo con valentía y con la verdad como única luz. Aquella noche marcó un punto de inflexión. La historia que había comenzado como un relato de amor y dudas, se convirtió en una epopeya de secretos, traiciones y revelaciones que nos arrastraba hacia un desenlace inesperado y explosivo. ¿Seríamos capaces de sobrevivir a esta tormenta? ¿O el peso de los secretos acabaría destruyendo todo para siempre? La respuesta estaba muy cerca, y yo estaba lista para enfrentarla, aunque eso significara adentrarme en lo desconocido sin vuelta atrás. La noche se cerraba sobre Sátiva como un telón oscuro y pesado, mientras yo me encontraba en el epicentro de una tormenta que parecía no tener fin. La mezcla de miedo, rabia, amor y desconfianza me consumía por dentro, y cada latido de mi corazón era un recordatorio de que estaba a punto de enfrentar la prueba más difícil de mi vida. Daniel y yo habíamos decidido no escondernos más, y juntos nos preparábamos para descubrir la verdad que tanto nos había estado acechando. Esa misma noche, nos citamos en un lugar apartado, lejos de miradas curiosas, en las afueras del pueblo, en un viejo molino abandonado que parecía sacado de un cuento de misterio. Vestida con un vestido negro ceñido que resaltaba mis curvas y unos tacones que hacían que mis pasos resonaran con determinación, llegué temblando, pero con la fuerza que solo da la necesidad de respuestas. Daniel me esperaba, con su camisa blanca gastada y los ojos llenos de una mezcla de valentía y miedo. Nos miramos sin palabras, sabiendo que lo que estaba por venir cambiaría todo. La puerta del molino crujió al abrirse, y un silencio pesado nos envolvió. De repente, una figura apareció en la penumbra, alguien que conocía bien a Daniel y que llevaba años moviendo hilos detrás de nuestras espaldas. La revelación fue brutal y desgarradora, no solo había secretos del pasado, sino una red de mentiras que amenazaba con destruir no solo nuestra relación, sino nuestras propias vidas. Aquella persona confesó que había manipulado situaciones, sembrado dudas y utilizado a Sofía para mantenernos alejados. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, y sin embargo, una fuerza interior me empujaba a no retroceder. Daniel tomó mi mano con firmeza, y juntos enfrentamos aquella sombra que había intentado sepultar nuestro amor. Pero justo cuando parecía que la verdad saldría a la luz y podríamos empezar de nuevo, un estruendo rompió el silencio y la tensión alcanzó su punto máximo. Algo o alguien más estaba involucrado, algo que ni siquiera habíamos imaginado. En ese instante, mientras las paredes del molino parecían cerrarse a nuestro alrededor, supe que nuestra historia estaba lejos de terminar. Lo que había comenzado como una simple exploración de miedo y deseo se había convertido en una batalla épica entre la confianza y la mentira, la luz y la oscuridad. Y aunque no sabía qué nos depararía el futuro, estaba segura de una cosa: no estaba dispuesta a rendirme, ni a dejar que las sombras ganaran. La verdad estaba a punto de estallar, y yo estaba lista para enfrentarla, con todas las consecuencias que eso implicara. Porque algunas historias no terminan, solo se transforman, y la nuestra apenas comenzaba a desplegar sus alas hacia un destino incierto y apasionante.